En el capítulo número 5 vamos a leer Primera de Samuel, capítulo número 5, versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Leamos todos juntos la palabra del Señor. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Esta mañana, hermanos, quisiera, hermanos, hablar un poco acerca de las consecuencias, hermanos, que trae para aquellos que creen en dioses falsos. Y en esta porción, hermanos, que hemos leído, Dios, hermanos, humilla a aquellos que han puesto su confianza en dioses falsos. Hermanos, Dios que tenían los filisteos, dice que era el dios Dagón, era el nombre, hermanos, del dios que los filisteos tenían, y era como el dios más importante que ellos tenían. Ellos tenían muchos dioses, pero entre ellos, hermanos, estaba este dios Dagón. Y para ellos, hermanos, era muy importante porque ellos dicen que creían que este Dios era el que les hacía producir los campos, los que les hacía producir y tener buenas cosechas. Entonces, ellos, hermanos, los filisteos, dicen que pelearon contra el pueblo de Israel y los vencieron. Porque, hermanos, Dios de alguna manera ya le había advertido a Israel que iban a ser vencidos, porque ellos, hermanos, habían pecado contra Dios, se habían apartado su corazón de Dios. Ya Dios, hermanos, les había hablado por medio de Samuel, que dice de que era un joven en ese momento, aún todavía, hermanos, no era el profeta Samuel. Era un jovencito cuando Dios dice que le habló a Samuel estando en la casa del sacerdote Elí. Y Dios le dijo, hermanos, que Israel y toda la casa de Elí iba a ser castigada por el pecado que ellos habían cometido. Los hijos de Elí mismo, por haber consentido el pecado de los hijos. Entonces, hermano, de alguna manera Dios estaba cumpliendo lo que había dicho por medio de o al profeta o a Samuel. Dios, hermanos, había dejado a Israel para que ellos fueran castigados, y en este momento dice que los filisteos, hermanos, habían ganado la batalla, habían ganado la guerra contra los israelitas. Habían muerto muchos israelitas. Dice de que en la primera batalla habían muerto como 4,000, y en esta última batalla dice que habían muerto como 30,000 hombres.
Entonces, hermanos, cuando los israelitas, hermanos, sintieron que estaban siendo derrotados por los filisteos, porque muchas veces, hermanos, Dios había estado con los israelitas y habían peleado y habían vencido, porque Dios estaba con ellos. Pero en este caso, hermanos, Dios ya les había advertido que por su pecado Dios los iba a dejar a su suerte. Y así fue, hermanos. Dice de que los filisteos pelearon y ganaron. Los israelitas, hermanos, fueron destruidos. Los israelitas quedaron avergonzados delante de los filisteos. Y a los israelitas, hermanos, se les ocurrió, dice, que llevar el arca de Dios como una forma, hermanos, de querer tener el apoyo de Dios. Dice que se llevaron el arca de Dios, pero como fueron vencidos, dice que también, hermanos, el arca de Dios, los filisteos la capturaron y se la llevaron a la tierra de los filisteos. Estos filisteos, hermanos, creyeron de que como ellos ya sabían, hermanos, que este Dios de Israel era un Dios poderoso, y ellos mismos lo testifican. Ellos mismos sabían, hermanos, cómo Dios había sacado a Israel, cómo Dios había, hermanos, actuado, cómo Dios había derrotado, hermanos, a Egipto, había derrotado al faraón. Ellos lo sabían. Y ellos creyeron, hermanos, que era la oportunidad que ellos tenían en este momento de capturar el arca y de esa manera tener a su favor al Dios de los israelitas. Y de esa manera, dice, hermanos, que capturaron el arca y se la llevaron a su tierra. Pero no sabían, hermanos, con quién se estaban enfrentando. Ellos no sabían, hermanos, ellos pensaban que porque habían derrotado a los israelitas, hermanos, ellos creyeron que este Dios había sido derrotado. Ellos pensaron, hermanos, que el Dios de los israelitas había sido derrotado porque ellos habían ganado la batalla. No se habían dado cuenta, hermanos, en el gran problema que ellos estaban metiendo en ese momento. En el versículo 1, hermanos, dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Ellos pensaron, hermanos, que esa arca, que ese Dios que habían capturado supuestamente, el Dios de los israelitas, ellos pensaron, hermanos, que era como uno de los dioses que ellos tenían ahí. Dice que lo pusieron al lado del dios Dagón. Pero la sorpresa, hermanos, que ellos se llevaron, que dice que cuando ellos se levantaron de madrugada al siguiente día, dice que Dagón, el dios, hermanos, que ellos adoraban, dice que estaba postrado a tierra. Dice de que no estaba en el lugar donde ellos acostumbraban tener al Dios, sino que dice que el dios Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová. Con eso, hermanos, Dios les estaba mostrando a los filisteos, hermanos, quién era el Dios de los israelitas. Que no era un Dios, hermanos, como los dioses falsos que ellos tenían. No era este Dios, hermanos, que estaba con los israelitas. No era un Dios, hermanos, que ellos podían hacer lo que ellos quisieran con este Dios. Dice que cuando se levantaron, dice que el dios Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y el siguiente día dice que volvieron nuevamente a levantarse de mañana, y he aquí, dice que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos
estaban cortadas sobre el umbral, habiendo quedado a Dagón el tronco solamente. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso, hermanos? Gloria a Dios. El Dios, hermanos, que nosotros tenemos es un Dios grande y poderoso. No es un Dios, hermanos, como los que el hombre ha creado. No es un Dios como los que el hombre, hermanos, ha creado a su antojo, a su forma. Sino que este Dios, hermanos, es un Dios poderoso. Es un Dios santo. Es un Dios, hermanos, que Él está vivo. No es un Dios que nosotros lo podamos tener, hermanos, en un altar y podemos hacer lo que nosotros deseamos y queremos, hermanos, a nuestros antojos, sino que es un Dios, hermano, que Él hace las cosas no por lo que el hombre le diga, sino por lo que Dios ha decidido hacer. A Dios, hermano, no lo podemos nosotros manipular y querer hacer a Dios, hermano, que Él haga las cosas que nosotros queremos a nuestro antojo, por nuestro capricho. Ellos creían, hermanos, que este Dios iba a ser un Dios que lo podían manipular a su antojo, que lo iban a usar, hermanos, para de alguna manera, hermanos, ir en contra de sus enemigos. Pero no sabían, hermanos, con quién se estaban enfrentando. No sabían, hermanos, que lo que ellos habían hecho era un grave pecado. Porque el arca, hermanos, era donde dice de que Dios, hermanos, era el arca del pacto. Eso era santo, hermanos. Aún dice que solamente los sacerdotes podían entrar ahí, hermanos, en el tabernáculo. Ni siquiera el pueblo de Dios podía, hermanos, ver. Ni siquiera podían entrar. Y estos se atrevieron, hermanos, a llevarse el arca pensando, hermanos, que esto iba a ser a su favor. Pero dice, hermanos, que comenzaron ellos a ver, hermanos, que esa imagen que ellos tenían de su Dios, eso fue lo primero, hermanos, que Dios les mostró, que ese Dios que ellos pensaban que era un Dios poderoso, el Dios Dagón, no era más que una imagen que ellos tenían y que, hermanos, Dios lo podía destruir. Y así fue. Dice que Dios destruyó a ese Dios que tenían los filisteos. Solamente dice que le quedó el tronco, dice que le quitó los brazos, le quitó las piernas. Y ahí, hermanos, Dios les estaba mostrando que ellos estaban creyendo en un Dios falso, en un Dios que no los podía librar, en un Dios que no podía hacer nada ni siquiera por Él, mucho menos iba a hacer algo por los que estaban, hermanos, depositando su confianza en ese Dios. Ese Dios no se había podido defender, hermanos, contra el Dios verdadero. Mucho menos los iba a defender a ellos, hermanos. Y dice en el versículo 6: y se agravó, dice, la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Ellos, hermanos, tuvieron que pagar el precio, hermanos. Dice de que ellos comenzaron a tener tumores, comenzaron a morir de enfermedades, hermanos, porque ya lo digo, hermanos, el arca del pacto de Dios, hermanos, con su pueblo era algo, hermanos, sagrado, algo santo. Y nadie, hermanos, podía usarlo de manera que ellos podían pensar, hermanos, que iba a ser como un amuleto, hermanos, para poder usarlo a su favor. Como igualmente nosotros, hermanos, a Dios no lo podemos usar como un amuleto. Amén. Muchas veces, hermanos, pensamos nosotros que a Dios
lo podemos tener como un amuleto pensando que vamos a usarlo, hermanos, para incluso el mal. Muchas veces, hermanos, los cristianos creemos que a Dios lo vamos a usar a nuestro antojo, a nuestra manera, hermano. Pero mire, hermano, Dios, no podemos jugar con Dios. No podemos jugar con Dios, hermanos. La Biblia nos presenta, hermanos, que Dios es un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor. Pero mire, hermano, Dios también dice que Él es fuego consumidor. Y no piense usted, hermanos, que usted va a jugar con Dios. No piense que usted va, hermanos, a hacerse cristiano para tener a su favor a Dios, para usarlo a su antojo. De ninguna manera, sino que Dios, hermanos, lo que quiere es que realmente cuando nos acerquemos a Dios, nos acerquemos con los propósitos correctos. Cuando vengamos a Dios, hermanos, debe de ser con los propósitos correctos. Debe de ser, hermanos, porque hemos entendido que este Dios es un Dios grande y un Dios poderoso. Y un Dios, hermanos, a quien le debemos toda honra y toda gloria. ¿Cuántos creen que Dios es grande? Gloria a Dios. Y ellos, hermanos, dice que tuvieron que ver con sus propios ojos, hermanos, cómo eso que ellos pensaron que iba a ser usado a su favor, dice que comenzó a ser en contra de ellos, porque comenzaron a enfermarse, comenzaron, hermanos, a sufrir las consecuencias. Y dice que pasaron, hermanos, cuando ya estaban en esa ciudad, hermanos, dice de que ellos, y viendo, dice esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Ve, hermanos, que no podemos jugar nosotros con Dios. Amén. Porque Dios, hermanos, le había dicho, hermanos, a Moisés que creara, hermanos, esta arca. Esta arca, hermanos, era como un cofre, donde ahí dice de que el pueblo, hermanos, llegaba a entregar ofrendas. Era, hermanos, como una tienda que ellos habían, hermanos, elaborado, y adentro de esa tienda estaba, hermanos, esa arca. Era como un tipo cofre. Dios le había dicho, hermanos, a Moisés que la hiciera porque ahí iba a morar él. Y ahí, hermanos, iba a estar la presencia de Dios. Ahí, hermanos, Dios se iba a manifestar al pueblo de Israel. Entonces, pero a causa, hermanos, del pecado de Israel, a causa de la desobediencia, hermanos, de Israel, imagínense hasta dónde las cosas habían llegado. Ese lugar tan santo, hermanos, dice que había sido, hermanos, capturado, había sido llevado a tierras donde no era el lugar donde debía estar el arca de Dios. Pero es importante, hermanos, que entendamos que Dios, hermanos, es un Dios que Él es invencible. Amén. Que a Él nadie lo puede vencer. El Dios que hizo los cielos y la tierra, hermanos, es un Dios invencible. Un Dios, hermanos, que es un Dios, hermanos, que tiene poder, hermanos, sobre todas las cosas. Es un Dios, hermanos, que Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Es un Dios, hermanos, que Él
puede hacer, hermanos, que el hombre entienda, a buenas o a malas, que realmente el hombre, hermano, es nada si Dios no está de su lado. Porque aquí, hermanos, Dios se había apartado de Israel. Dios se había alejado de Israel. Y por eso, hermanos, ellos dicen que ahora son destruidos, son avergonzados por sus enemigos. Cuando nosotros, hermanos, nos apartamos de Dios, cuando el pecado llega a nuestra vida, hermanos, y el pecado hace la separación entre nosotros y Dios, porque usted sabe, hermanos, que el pecado es el que separa al hombre de Dios, amén. Todos, hermanos, hemos sido creados por Dios, y dice la Biblia que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero hay algo que divide al hombre, hermanos, con Dios, y es el pecado. El pecado es una barrera, hermanos, que está puesta en medio y que impide, hermanos, que el hombre pueda tener esa comunión con Dios. Entonces, el Israel había pecado, el pueblo de Israel había pecado, los sacerdotes, hermanos, Elí, los hijos de Elí habían pecado, y por eso, hermanos, por ese pecado que ellos habían cometido, Dios, hermanos, ya no los estaba respaldando. Dios les estaba mostrando, hermanos, que ellos eran nada sin Dios. Dios les estaba demostrando, hermanos, que ellos sin Él eran nada y que cualquiera los podía vencer, cualquiera que quisiera, hermanos, los podía derrotar. Entonces, igualmente nosotros, hermanos, cuando Dios no está de nuestro lado, hermanos, fácilmente podemos ser vencidos, amén. Pero si Dios, hermanos, está contigo, si Dios está de nuestro lado, si tu vida, hermanos, es una vida que es agradable delante de Dios, si tu vida, tú, hermano, la has entregado a Dios y la has santificado para Dios, la has apartado para Dios, Dios estará contigo. Y no hay enemigo que te pueda vencer, no hay enemigo que pueda ir contra ti y te pueda derrotar, porque Dios pelea por los suyos, amén. Dios pelea por aquellos que le son fieles a Él. Y no hay quien pueda vencer a Dios. No hay quien pueda derrotar a Dios. Los filisteos, ellos se creían grandes, hermano. Ellos se creían poderosos porque dice que habían vencido a los israelitas. Ellos pensaban que como habían vencido a los israelitas de esa manera, ellos podían vencer a Dios. Pero ahí se dieron cuenta, hermanos, que realmente, hermanos, a Dios no lo podían vencer. Y dice, hermanos, que enviaron, dice, el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado ahí. Y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. Entonces, la muerte, hermanos, es algo que las enfermedades, hermanos, es producto del pecado del hombre. Uno puede ver, hermanos, cómo cuánta gente muere, cuántas enfermedades hay en el mundo, hermano. Uno se asombra y dice: es increíble, hoy los hospitales ya la gente ya no cabe. Cuánta gente está muriendo, jóvenes, niños están muriendo. Y hay veces la gente se pregunta: ¿por qué Dios no impide que un niño muera? ¿Por qué Dios no impide que la gente se enferme? Pero mire, hermanos, todas estas cosas que suceden es a causa del pecado del hombre.
Dios nunca quiso, hermanos, que el hombre sufriera. Dios nunca quiso que el hombre padeciera. Dios dice que al hombre lo creó a imagen y semejanza de Él, y lo creó perfecto para que el hombre pudiera gozar de la vida, para que el hombre pudiera disfrutar de todo lo que Dios había creado. Pero a causa del pecado, el hombre sufre, el hombre padece, el hombre se enferma, el hombre muere a temprana edad. A causa del pecado. El pecado, hermanos, no podemos nosotros jugar con el pecado. El pecado, hermano, es una arma de doble filo. El pecado, hermanos, te va a destruir. El pecado te va a traer consecuencias terribles a tu vida. El pecado te va hermanos, a traer problemas. El pecado, hermanos, es el enemigo número uno del hombre. Pero Dios, hermanos, Él ha venido a este mundo, hermanos, para deshacer las obras del diablo, dice su palabra. Dice que Él envió a su Hijo Jesucristo para que las obras que el diablo había hecho fueran deshechas por medio de Jesucristo, su Hijo. Siempre que el hombre peca, va a cosechar. Siempre que el hombre desobedece a Dios, va a cosechar. Siempre que el hombre se aparte de Dios, siempre vas a tener que cosechar. Siempre que el hombre quiera hacer las cosas a su manera, pensando que le puede doblar el brazo a Dios, siempre vas a tener consecuencias amargas en tu vida. Pero es el pecado. Es el pecado, hermano. El pecado es como un cáncer. Un cáncer, hermanos, que no se detiene, que va cada día, va empeorando cada día, hermano, va destruyendo más tu vida. El pecado, hermanos, cada día te va, hermanos, haciendo cada día más daño, más mal. Eso es lo que les había pasado a estos hermanos de Israel. Dios le dijo a Samuel en el capítulo 2, versículo 17, dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el versículo 29, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora, dice, ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que desprecian serán tenidos en poco. La palabra de Dios es clara, hermanos, aquí en este versículo. Él dice: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios, hermanos, Dios es algo serio. Dios es algo, hermanos, que usted no lo puede tomar como una broma. Dios es alguien que usted no lo puede tomar, hermanos, como un pasatiempo. Dios es alguien, hermanos, que usted no lo puede ver como que si fuera algo en que distraerse. A Dios, hermanos, debemos de tomarlo en serio, porque Dios es alguien serio. Y tú no te puedes, hermanos, no puedes, hermanos, pensar que estás tratando con un Dios que te va a tolerar el pecado. Dios no tolera el pecado. Dios le dijo a Elí, ciertamente le dijo: yo había prometido que siempre iba a haber alguien de tu familia en mi casa, pero a causa del pecado yo voy a cortar esa promesa. Yo había dicho, dice, que tu casa y la casa de tu padre andaría delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran.
Amén, hermanos. ¿Cuántos honran al Señor? De verdad, hermanos, debemos de honrarle con nuestra vida. No debemos de hacerlo solo de apariencia. Mire, a Dios se le honra, hermanos, en lo secreto. A Dios se le honra, hermanos, cuando nadie te ve, cuando nadie está, cuando tú no estás en la iglesia, cuando estás en el trabajo, cuando estás en la familia, cuando estás allá, cuando nadie te conoce. Ahí, en lo secreto, también debemos de honrar a Dios. Aparentemente, hermanos, estos hijos de Elí, ellos hacían y deshacían. Ellos pensaban, hermanos, que siempre iba a ser así, que ellos podían hacer y deshacer, que ellos podían hacer las cosas y no iban a tener nada de qué preocuparse. Pero aquí, hermanos, el Señor les hace entender a ellos que Dios, hermanos, es un Dios serio. Un Dios, hermanos, que realmente debemos de tomarlo como Él es. No podemos jugar con Dios. No puedes jugar con Dios. No puedes fingir que estás bien cuando muchas veces no lo estás. No puedes fingir que agradas a Dios cuando muchas veces tu vida está lejos de Dios. Porque así lo dice la Biblia, que el Señor les dice al pueblo de Israel, este pueblo dice, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La pregunta es, hermanos, ¿el corazón de nosotros está lejos o está cerca de Dios? Cada uno, hermanos, debe de examinarse, debe de examinar su corazón. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Si solamente has aprendido a practicar una religión, si solamente has aprendido a reunirte, a congregarte, pero tu corazón está lejos de Dios, está apartado de Dios. Y muchas veces uno puede decir, ¿por qué Dios no me respalda? ¿Por qué Dios no está conmigo? ¿Por qué Dios no me escucha? Pero primeramente debemos de decir realmente cómo estoy yo delante de Dios. Eso es lo que debemos de preguntarnos, hermanos, cómo está nuestra vida delante de Dios. Porque a lo mejor, hermanos, no es que Dios no quiera obrar en tu vida, a lo mejor quizás no es que Dios, Él, hermanos, no esté interesado en ti. A lo mejor es que en ti hay algo que impide que Dios obre en tu vida. Entonces necesitas, hermanos, ser sincero con Dios. Necesitamos, hermanos, ser sinceros con Dios. A Dios, hermanos, no podemos venir, hermanos, fingiendo, no podemos venir, hermanos, haciéndolo creer que lo podemos engañar. No, a Dios no lo podemos engañar. No lo podemos engañar. Tenemos que ser sinceros con Dios. Y si hemos pecado delante de Dios, debemos de venir humillados delante de Dios para poder recibir de Dios misericordia. Dios es un Dios misericordioso, hermanos. Pero no permitas, hermanos, que el mal llegue a tu vida porque tú te has apartado de Dios. Dios nos habla a tiempo, hermanos. ¿Cuántos creen que Dios nos está hablando esta mañana? Gloria a Dios. Dios le habla a tiempo, hermano. No permita que le suceda algo porque usted está jugando con Dios. No permita, hermano, que le va a acontecer algo porque usted está fingiendo ser que no es. No permita, hermano. No, Dios, hermano, usted va a hacer lo que usted quiera con Dios. Dios te ama y Dios me ama a mí, y por eso nos ha traído a este lugar, porque Él nos ama, hermano. Por eso Dios quiere que nosotros vivamos una vida apartada de Dios. Por eso dice, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿De qué manera podemos despreciar a Dios, hermano? De muchas maneras podemos despreciar a Dios. De muchas maneras, hermanos, podemos despreciar a Dios.
Pero esta mañana, hermanos, es una mañana donde cada uno debemos de reflexionar y debemos de examinarnos cómo estamos viviendo nuestra vida. Si tú sabes que hay algo que te está afectando, que te está trayendo problemas en tu vida, esta mañana el Señor nos está hablando a todos y nos da la oportunidad que vengamos a Él arrepentidos, que vengamos delante de Dios con un corazón arrepentido delante de Él. Dios es un Dios amoroso, un Dios de misericordia. No desprecies el amor de Dios, no desprecies la misericordia de Dios. Esta mañana, hermanos, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Este mensaje, hermanos, es un mensaje muy importante. Es un mensaje, hermanos, era la casa, los sacerdotes, eran, hermanos, los que Dios había preparado para que fueran los servidores de Él. Pero dice que ellos, hermanos, se habían corrompido, se habían apartado de Dios, y a causa de eso ellos habían tenido que pagar las consecuencias de su pecado. Quizás puedes pensar y decir: no, es que me da pena que la gente me vea, los hermanos me vean que yo me estoy reconciliando, que yo me estoy volviendo, o que estoy diciendo que he pecado. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. En algún momento de la vida, hermanos, quizás todos podemos llegar a fallarle a Dios. Todos podemos, en algún momento de nuestra vida, podemos, hermanos, haber hecho algo que quizás, hermanos, nos está afectando en nuestra vida espiritual. Pero no encubras ese pecado, no lo encubras. Esta mañana el Señor te dice: ven a mí, confiésalo, declara que te has apartado de mí, que has hecho algo que a mí me desagrada, y si no te arrepientes, tarde o temprano vas a tener que pagar las consecuencias. Esta mañana es una mañana de misericordia. Es una mañana donde todos aquellos que sienten que le han fallado a Dios pueden arrepentirse, pueden esta mañana pedir delante de Dios y reconciliarse con el Señor. No permitas que Dios te castigue, no permitas que vengan las enfermedades, que vengan los problemas a causa de tu pecado. Esta mañana es una mañana donde tú puedes arreglar tu vida con Dios. Dios espera por ti, Dios espera por todos aquellos que esta mañana necesitan reconciliarse con Él. Rápidamente voy a hacer un llamado. Si hay alguien que esta mañana necesita reconciliarse con el Señor, yo le invito a usted: no tengas pena. Quizás puedes pensar y decir: es que yo soy un servidor, yo soy una servidora, yo soy alguien que me reconocen como un servidor, una servidora, que tengo años de estar congregándome en una iglesia. Eso no te garantiza que estás bien con Dios. Eso de que tengas años de ir a una iglesia no te garantiza que tu vida sea íntegra a Dios, o que tú estés honrando a Dios. Esta mañana, si alguien necesita reconciliarse con el Señor, yo te invito para que lo hagas. Dios nos habla porque Él no quiere que suframos. Él quiere que nosotros recibamos las bendiciones que Él tiene para nuestras vidas. Pero si tú sigues en esa vida que llevas, difícilmente Dios va a poder hacer algo en tu vida. Tienes que ser sincero con Dios. Tienes que ser honesto o honesta con Dios. Tienes que sincerarte con Dios. Aunque la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Si tú esta mañana vienes humillado delante de Dios, Dios te va a exaltar. Esta mañana, rápidamente, si hay alguien que necesita reconciliarse con el Señor, vamos a orar, o necesita darle su vida a Jesús por primera vez. Todos aquellos que esta mañana están también en sus casas viéndonos, si tú estás ahí y necesitas darle tu vida a Jesús,
Esta mañana ora con nosotros. Digámosle: Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Señor, en esta mañana yo me entrego a ti. Esta mañana, Señor, yo he creído que tú me puedes perdonar, que tú puedes hacer algo en mi vida. Señor, cámbiame, transfórmame, hazme una criatura nueva. Dame un corazón nuevo, una mente nueva. Dame, Señor, una vida nueva. Padre, transforma mi vida, Señor. Hazme una nueva criatura. Que yo pueda honrarte, que yo pueda servirte, que yo pueda vivir honrándote cada día, Señor amado. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, ¿cuántos esta mañana glorifican el nombre del Señor?